para situaros así un poco de principio. Voy a hablar como hora y media, que es lo que más o menos me habéis pedido, que nos dé tiempo luego por lo menos a tener una media horita de debate. De hecho, al final acabo lanzando algunas preguntas que a mí me surgen al raíz de esto. Cuando me ponía a preparar la idea esta, ¿no?, la de los límites, de lo cotidiano a lo global, la verdad es que me costaba, o sea, me salían como muchos enfoques distintos y muchas formas de abarcarlas distintas, ¿no? Al final he optado por una que tiene mucho que ver con lo que comentaba Roberto, ¿no?, en la presentación, y era, bueno, voy a retomar pues las últimas cosas sobre las que he estado trabajando y le he dado un enfoque muy desde ver qué papel juegan los límites dentro de esto. De manera que, básicamente, lo que voy a hablar es sobre dos ideas fuerza. La primera es cómo se interrelacionan el entorno y la sociedad, entendiendo que el entorno marca el campo de lo posible. Los límites de alguna manera infranqueables, y pongo infranqueables entre comillas porque voy a ir explicando cómo en muchos momentos se han franqueado, ¿no? Pero de alguna manera, pues cuando yo quiero jugar al fútbol, es el campo en el que yo puedo jugar al fútbol, ¿no? La sociedad también tiene muchos límites que hablan de cómo nos articulamos dentro de la sociedad, pues que de alguna manera, qué normas escritas o no escritas tenemos, ¿no? Bueno, la sociedad serían las reglas que yo pongo para jugar al fútbol, que puedo ir cambiando las reglas a las que yo juego al fútbol de una manera u otra, pero esas reglas me van a marcar una serie de límites. Bueno, voy a hablar mucho de límites y no voy a hablar prácticamente nada de interdependencia, que era el tema justo que habéis trabajado hasta ahora, pero no lo voy a hablar porque viene comprendido. Hablar de interdependencia es hablar de límites, o hablar de límites es hablar de la interdependencia de distintos factores. De manera que, aunque no lo voy a nombrar específicamente, vais a ver cómo va a ser un contenido como de alguna manera subterráneo, que va a ir saliendo de forma continua, ¿no? Así que bueno, una idea es trabajar el diálogo entre esos dos tipos de marcos de límites, que para mí no son exactamente iguales. La segunda idea es que, bueno, vamos a ver cómo yo creo que están cambiando actualmente los límites en el plano ambiental, y eso va a generar unos cambios en el orden social, o dicho de otra manera, de cómo ponemos límites y hasta dónde ponemos límites en el orden social, y bueno, pues trabajar un poco sobre esa idea. Y antes de que empecemos, os quería plantear cuatro advertencias. La primera, en algunos casos voy a forzar un poquito los argumentos, no tomármelo así con un poquito de libertad. Bueno, algo tan complejo como la realidad, pues intentar transmitir algo parecido a lo que es en el fondo, pues no es más que una simplificación, así que lo que voy a hacer es una simplificación de lo que es nuestro entorno. La tercera es que en algunos elementos que merecerían más detalle, merecerían entrar en más profundidad, los voy a pasar un poco por encima, simplemente porque quiero hacer un recorrido que toque muchas cosas, y eso obliga pues, a pasar por algunas de ellas, pues más de puntillas, ¿no? Y la última, y no sé si en esto me estoy equivocando, es que voy a ser denso. La apuesta es que quien dedica su primer día de vacaciones a una sesión de formación, y ya sé que es el primer día de vacaciones en el cual no quieres tener pues una carga muy fuerte, pero bueno, nos castigas por eso. No, castigar lo he dicho. Bueno, quien quiera emplear el tiempo pues, lo quiere emplear bien. Así que, bueno, voy a abrir un abanico grande de contenidos, de temáticas y demás, ¿no? Bueno, pues intentando aportar sobre cosas que yo entiendo que muchas de ellas ya tenéis conocimientos y tenéis elementos que tienen detrás. Así que sin más preámbulos, empiezo. La primera parte de la intervención va a tener que ver con una mirada retrospectiva y que tiene que ver mucho con ese diálogo entre entorno y sociedad a través de los límites. ¿Cómo han ido dialogando los límites sociales con los límites ambientales a lo largo de la historia? Bueno, en la historia podríamos distinguir como tres grandes momentos, ahora podríamos estar entrando en el cuarto, pero eso entraré después, ¿no? Si atendemos a lo que tiene que ver con los límites ambientales. Un primer momento, que en realidad es el grueso de la historia de la humanidad, en el cual, pues, nos dedicábamos a la caza y a la recolección, y además recolectábamos leña para hacer fuego, y que bueno, pues ese era el marco de juego en el que estábamos, esos eran los límites energéticos que teníamos, y desde ahí es lo que podíamos hacer o no hacer. Teníamos poca energía disponible, una energía que no era almacenable, no era controlable, salvo el fuego, y que además era las fuentes de acceso universal, todo el mundo podía cazar y recolectar. Por cierto, la presentación os la dejo si queréis, ¿vale? Y podéis hacer con ella la que queráis, lo podéis compartir o lo que sea. Bueno, pues sociedades así eran sociedades que en general se caracterizaban porque su identidad, es decir, la identidad de las personas, no era una identidad individual, no se entendían como individuos aislados, sino como parte de un grupo, como una identidad relacional. Yo era el hijo de, el compañero de, el nieto de,
Era parte del grupo y ese grupo era el que me daba identidad. Y esto se debía a que el grupo era el elemento básico de supervivencia. Sin el grupo, las personas por sí mismas no podían sobrevivir en el entorno. Bueno, pues una identidad de tipo relacional es normal que dé lugar a una economía basada en la donación y la reciprocidad. Yo le doy a quien es de alguna manera lo mismo que yo. Eran sociedades marcadamente igualitarias, con pocas desigualdades de género, con pocas jerarquías, y en las cuales las guerras eran un fenómeno extraño. Las formas de regular los conflictos tenían que ver más con otro tipo de gestiones sociales. Si atendemos a cuál era la relación con la naturaleza de estas sociedades, en general, eran sociedades que sacralizaban pues, los entornos, que se entendían como parte de esos entornos y que los veneraban, entendiendo que además tenían una capacidad de influencia sobre ellos muy pequeña. Bueno, pues si miramos sociedades de este tipo, vemos que eran sociedades plagadas de límites por todos los lados. Pues cuando hablamos de identidades relacionales, hablábamos de límites en la individualidad. Cuando hablábamos de sociedades con economías basadas en la donación y la reciprocidad, hablábamos de sociedades que ponían límites a la acumulación, límites conscientes en muchos casos. Cuando hablábamos de sociedades igualitarias o sin guerras, hablábamos de sociedades que ponían límites a la aparición de jerarquías, o cuando hacíamos pues, una relación más o menos armónica con la naturaleza, poníamos límites a la explotación con la naturaleza. Es decir, y esta es una de las ideas fuerza de la intervención, cualquier organización social es una organización social que tiene límites. Podemos ponerlos en un sentido o podemos ponerlos en otro, pero cualquiera tiene límites. Bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Los límites no son solamente cosas que de alguna manera nos limitan, valga la redundancia, sino que también hablan de potencialidades, porque esas mismas flechas que he colocado ahí las podemos ver de la forma distinta. Poner límites a la acumulación nos permite tener pues, sociedades en las cuales se redistribuye la riqueza. Poner límites a la jerarquía nos permite tener sociedades en las cuales las personas se puedan expresar de forma más potente. O poner límites a la explotación de la naturaleza nos permite tener una relación más armónica con nuestro entorno. Es decir, que al hablar de límites sociales, yo no hablaría solamente de constricciones, sino también a la vez de potencialidades como una cara que viene detrás. Obviamente hay límites que te permiten más potencialidades y otros límites que te permiten menos potencialidades, y sobre esto volveremos a hablar. Se ve esta idea primera, ¿no? Bueno, cuando vemos toda esta larga etapa histórica, descubrimos pues, que el ser humano desde el principio ha utilizado el fuego. Es algo que venía de alguna manera debajo del brazo del Homo sapiens. Y el ser humano le ha permitido de alguna manera romper un poco estos límites ambientales, porque permite tener más potencia disponible que simplemente pues, la que nos permiten nuestros músculos, porque permitió expandirse por el conjunto del planeta al ser humano. Sin el fuego esto hubiera sido imposible. Es lo que permitió pues, quemar determinados territorios, calentarse en las zonas más frías, acceder a nuevas formas de caza gracias a nuevas herramientas, comer alimentos que no hubiéramos tenido acceso gracias a precocinarlos a predigerirlos con el fuego. Y además cambió también nuestras formas de socialización. De alguna manera dinamitó los límites de la noche, permitiendo pues, que nos pudiésemos ver pues, en las etapas ya que no queda luz, o permitió que tuviésemos que dedicar mucho menos tiempo a la digestión y a la masticación y más tiempo a hacer otra serie de cosas, como hablar, o como conversar, o como ver de pasar el tiempo. Cuando hablamos del fuego como uno de esos elementos que rompen los límites naturales, podemos hablar también de las herramientas, porque en realidad las herramientas nos permitieron acceder a nuevas fuentes energéticas, nos permitieron hacer que este acceso fuese más eficiente y nos permitieron aumentar la capacidad de trabajo que teníamos simplemente desde el punto de vista de nuestros brazos y de nuestras capacidades como seres vivos. Es decir, que cuando hablamos de los límites ambientales, no hablamos de límites que sean cerrados desde el punto de vista social, sino que la sociedad, a través de acceder a nuevas fuentes energéticas o de inventar nuevos desarrollos tecnológicos, ha sido capaz de ensanchar estos límites ambientales. Luego volveré sobre esta idea, porque digamos que el ensanche tiene también, a su vez, sus propios límites. Pero esto sería como una segunda idea, a la hora de ver pues, los límites sociales y cómo relacionan, cómo se interaccionan con estos límites ambientales. Bueno, el segundo momento de la historia de la humanidad, desde el punto de vista de estos grandes marcos de límites ambientales, sería cuando empezamos a convertirnos en sociedades agrarias y en sociedades también pastoriles. Empezamos a tener más energía disponible, aunque todavía era poca,
Es una energía que empieza a ser relativamente almacenable y relativamente controlable. El grano seco que guardo de una temporada para otra. Yo determino qué especies van proliferando en un determinado ecosistema. Es todavía poco versátil y bueno, y aunque el acceso es relativamente universal, empieza a ser lo menos. Quien controla la Tierra y cómo se controla la Tierra depende de quién tiene acceso o deja de tener acceso a fuentes energéticas. Bueno, pues este cambio en los límites del marco de juego, este ensanchamiento importante en las posibilidades, trajo consigo también cambios en lo que tiene que ver pues, con los órdenes sociales. De pronto teníamos más energía disponible, pero teníamos que emplear más energía en conseguirla. O dicho de otra manera, las jornadas laborales, tomármelo entre comillas, porque obviamente no eran jornadas laborales, de la etapa pues, de cazadores, recolectores, ¿no? Que podían ser 4, 6 horas como mucho, pasan a ser 8 o 9 horas y además mucho más intensivas. Conseguimos más energía, pero tenemos que emplear más energía en conseguirla. Un segundo cambio tiene que ver con que, bueno, las sociedades necesariamente se tienen que hacer sedentarias. Y el sedentarismo trae consigo toda otra serie de cambios en el orden social y en los límites sociales que se plantean. Por ejemplo, el mecanismo básico de seguridad anteriormente era que cuando los recursos escaseaban en un territorio, me iba a otro territorio y desde ahí, pues bueno, pues accedía a esos nuevos recursos. Esto ya no es posible. Ahora lo que tengo que hacer es intentar comerciar con otros lugares que me puedan proveer de esos recursos que tengo escasos en este territorio y desde esa perspectiva, pues conseguir grados de seguridad. Un tercer cambio, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, es que más energía disponible, un ensanchamiento del campo de las posibilidades, significa un aumento en la complejidad social. Complejidad social medida porque la población aumenta, es decir, los nodos dentro de ese sistema son más y por lo tanto el sistema es más complejo. Porque la población se interrelaciona más, comercia más, por ejemplo, como os decía antes, y esto hace que el sistema también sea más complejo. Porque además la población se empieza a especializar, no todo el mundo ya se dedica a todo, sino que hay una cierta especialización social y esto también habla de complejidad del sistema. Y por último, porque la gestión de todo se tiene que hacer también más sofisticada, ¿no? Pues hay que organizar guardar la simiente de un año para otro, qué pasa con los excedentes, cómo se regula el riego, todo esto habla también de sociedades más complejas. Y la última característica es que, bueno, si bien las sociedades todavía intentaron vivir pues de manera armónica con el entorno, no les quedaba otro remedio porque dependían de esos agrosistemas, es verdad que también tienen un cierto distanciamiento. El ser humano ya no es un engranaje más de los ecosistemas, sino que es un actor importante que es capaz de modificarlos y determinar qué especies proliferan en cada uno de los lugares. Desde ahí hay un cierto distanciamiento y luego volveremos a ver cómo esto va evolucionando. Bueno, y estos cambios hablan de cambios desde el punto de vista de los límites físicos y de esta interrelación con los límites sociales, ¿no? Algunos de los elementos que os he señalado, ¿no? Pues hablan de cómo pues, los nuevos límites físicos imponen nuevos límites sociales, cómo necesitamos trabajar más horas o cómo, por ejemplo, tenemos ya que obligatoriamente vivir de forma sedentaria, con lo que eso conlleva pues, de nuevos límites en las posibilidades de acción o de no acción dentro de las sociedades. Pero a la vez, los nuevos límites también generan nuevas libertades, voy a ponerlo entre comillas, porque son un poco relativas, y luego volveremos a ver un poco sobre ellas, ¿no? Y es que, bueno, pues el ser humano de pronto, ya digo, no está al albur, pues, de lo que ocurra en el sistema natural, sino que es un actor determinante y desde ahí tiene capacidad de acción y desde ahí, pues, tiene, pues, una mayor libertad. En cualquier caso, durante los primeros 4.000 años de historia de la agricultura, 4.000 años no es poco tiempo, aproximadamente la mayoría de las sociedades pues siguieron siendo sociedades igualitarias, con pocas desigualdades de género, con pocas jerarquías, lo cual habla pues de otra de las conclusiones que serían importantes para hablar hoy, ¿no? Y es que, bueno, los límites ambientales condicionan, pero los límites ambientales no imponen. Son las sociedades humanas las que deciden cuáles se colocan, es decir, qué normas sociales, qué organización social se acaba pues perpetuando en el tiempo, ¿no? Ya digo, ponen el marco de lo posible, pero no ponen el marco de lo necesario de cómo se organizan las sociedades humanas. Y para mí este es un elemento también importante en este diálogo entre los límites ambientales y los límites sociales. Bueno, pero que los primeros 4.000 años de la historia de la agricultura no fuesen 4.000 años basados en la jerarquía, no quiere decir que esto no ocurriese, como bien sabemos.
De hecho, hay un momento en la historia de la humanidad, hace aproximadamente 6.000 años, que en distintos lugares del planeta, en Mesoamérica, en el suroeste asiático, en distintas partes de China, en algunos lugares de India, empiezan a surgir jerarquías, empieza a surgir la guerra, el Estado, el patriarcado y la relación utilitarista con la naturaleza de forma interrelacionada en cada uno de los lugares. Es de alguna manera una evolución natural de las sociedades humanas, pero no es una evolución necesaria, porque en muchos otros lugares esto no sucede hasta que no vienen otros pueblos que les conquistan. Bueno, ¿cuáles son las características de los lugares en los que esto sucede? Bueno, pues yo recojo 4, en realidad hay alguna más, pero 4 importantes. La primera es que algunos hombres, que me refiero a personas de género masculino, empiezan a cambiar esa identidad individual, relacional que tenían anteriormente, a identidades individuales. Empiezan a concebirse como personas aisladas. Y este es un elemento indispensable para ejercer relaciones de dominación sobre otras personas, porque necesito verme como un individuo para poner mis deseos sobre otras personas y además para poder, de alguna manera, imponerse. Una segunda idea tiene que ver con que estos cambios se suceden en los lugares en los que hay, en general, pocos recursos disponibles para la población existente. Bien porque ha ido aumentando de forma sostenida, o bien porque por fruto de cambios climáticos pues hay problemas de hambrunas. Y los dos últimos criterios tienen que ver con la energía. Uno es que este salto solo se produce en sociedades que son capaces de acumular energía, de guardar energía, o dicho de otra manera, de guardar grano seco de una temporada para la siguiente. Y además, el salto en el tipo de relaciones sociales viene acompañado con un salto energético. De pronto, muy pocas personas son capaces de controlar el trabajo de muchas otras, y además también el trabajo de muchos otros animales, aglutinando en sus deseos pues un montón de base energía. Fue también un salto energético, el salto hacia sociedades dominadoras. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de los límites, este cambio habla de 3 elementos, no necesariamente consecutivos, que tienen mucho que ver en distintos saltos sociales y que hablan de ruptura y de creación de nuevos límites. Tiene que ver con que, por ejemplo, la aparición de la identidad individual significa una ruptura de límites sociales anteriormente muy establecidos y muy fundamentales del orden social, estos que tenían que ver con identidades relacionales que tenían acoplado todo un sistema de valores alrededor, porque muchos de los cambios que se han ido produciendo a lo largo de la historia de la humanidad han estado impulsados porque, de alguna manera, los límites ambientales han presionado al antiguo orden social, haciendo que tuviese que cambiar. Cuando hablamos de situaciones de hambruna, hablamos pues de que simplemente no había capacidad de que con los recursos disponibles todo el mundo pudiese comer de forma adecuada. Y además, muchos de estos cambios han significado un ensanche de los límites ambientales. Antes hablaba de cómo la energía, la tecnología podían ser elementos de ensanche. Aquí vemos más ejemplos de cómo se ha podido ensanchar un poco esos límites. Seguimos avanzando. Un momento importante que en la historia de la humanidad, un momento todavía pues dentro del paraguas de la economía agraria, de estados y de sociedades agrarias, es la aparición del capitalismo. Y cuando vemos cómo aparece el capitalismo, vemos qué elementos hay detrás. Un elemento que está detrás es, bueno, pues la represión de toda una serie de luchas sociales que venían protagonizando en la última etapa del medievo, luchas sociales muy importantes, que bueno, pues fueron, ya digo, reprimidas por la fuerza o reprimidas también, por ejemplo, con un aumento de la monetización social, que ahora no voy a entrar en ello, pero que significó la ruptura de muchos de los lazos de solidaridad que había dentro. Pero a su vez el capitalismo también es consecuencia de estas luchas sociales y de estas demandas. Por ejemplo, una de las cosas que pedían es no pagar pues, a los diezmos a los señores feudales en forma de peonadas o en forma de especias, sino hacerlo de forma monetaria, que a su vez pues, aumentó esta monetización de las sociedades y de las relaciones sociales. Bueno, un elemento indispensable para que funcione el capitalismo es que haya mercados internacionales, y los mercados internacionales se aumentaron mucho, no solamente en el continente europeo, sino también con todo el proceso de conquista de América, que fue determinante también en el proceso de creación del capitalismo. Y hablar de conquista de América es hablar de la guerra, no solamente en el continente americano, sino también en el continente europeo como un elemento fundamental para la creación de este sistema socioeconómico. La energía cumplió un papel también muy importante, porque una de las razones en las cuales el modelo feudal fue agotándose fue que, bueno, pues simplemente había un agotamiento en lo que era la capacidad de producción agrícola
de las tierras europeas, que fue superado pues gracias a la explotación de las americanas en sus distintos factores, tanto desde el punto de vista agronómico, como desde el punto de vista forestal, como desde el punto de vista también mineral, el oro y la plata americanos. El cambio no fue solamente en el orden económico y en el orden social, sino que necesariamente tuvo que ser también en el orden cultural, en los valores que se fueron implantando a nivel social, pues surgiendo y implantándose pues todo lo que después hemos ido a denominar como modernidad. Y por último, todo este proceso se hizo pues gracias a lo que se denominó acumulación primitiva, que ahora no voy a entrar en lo que es, pero que tiene que ver pues con procesos de acumulación de riqueza previos, pero también con procesos pues de separación de la capacidad del campesinado pues de tener una vida autónoma, de tener tierras con las cuales poder cultivar y demás. Bueno, miremos esto desde el punto de vista de los límites y desde el punto de vista de cómo los límites interaccionan en los momentos de cambios sociales. Bueno, antes hablaba de la ruptura de los límites sociales y qué duda cabe que elementos como la modernidad, ¿no? Un nuevo sistema de valores o mercados internacionales, es decir, una internacionalización en gran parte de la economía, tienen que ver con ruptura de límites sociales. Por ejemplo, China no da el salto al capitalismo, entre otras cosas, porque tiene normativas que le impiden y que limitan pues, que haya comercio internacional. Por ejemplo, ponen normas en las cuales no se pueden construir barcos de más de 3 palos y en el cual pues, en los puertos exteriores no se puede comerciar más que en una pequeña parte con mercados internacionales. Lo que decía anteriormente, ¿no? La presión de los límites ambientales para entender también los cambios sociales estaría con las limitaciones de la energía que os comentaba anteriormente. El tercero de los factores, y es que hay un ensanche en lo que tiene que ver con los límites ambientales, pues lo podemos ver a la hora de hablar de los mercados internacionales, lo podemos ver con el mayor acceso a la energía que produce, por ejemplo, todo el proceso de conquista de América. Y voy a meter un cuarto factor por complejizar un poco más el elemento, y es que los nuevos órdenes que se van creando generan también nuevos límites sociales, ¿no? De alguna manera nuevas formas de estructurarse, nuevas normativas, ¿no? Pues todo el proceso de represión y monetarización tendría que ver con esa creación de nuevas normativas, ¿no? Las leyes de pobres en Inglaterra, que en gran parte después se van extendiendo al resto del mundo, ¿no? Y que hablan de cómo, pues bueno, pues por ejemplo el vagabundeo empieza a ser perseguido porque hay normativas, hay límites a determinadas actuaciones sociales. Más cambios, fruto del capitalismo, y vamos a interrelacionarlos también con estos conceptos de límite. Bueno, un primero tiene que ver con que la explotación se hace más sutil. Claro, no es lo mismo que tengas que trabajar X días al año en las tierras del Señor a que tengas que dar X dinero, a que estés asalariado, ¿no? Trabajando, pues que no se sabe muy bien en qué momento dejo de trabajar para ganarme el salario y empiezo a trabajar extra, generando pues un beneficio para quien me está contratando, ¿no? Esto es más difícil de determinar, ¿no? Un segundo cambio es que el capitalismo, a diferencia de los modelos económicos anteriores, necesita crecer de manera continuada. No es una optativa, sino que es un imperativo para ser capaces de reproducir el capital. Esto lo podríamos explicar de distintas formas, pero lo voy a explicar con un ejemplito de coger un trocito concreto de lo que sería pues, un cachito de sistema económico. En nuestro sistema económico, uno de los entes que crean dinero son los bancos centrales, en el caso europeo, el Banco Central Europeo, y lo crea con un tipo de interés. Bueno, ahora casi lo está creando a tipo de interés cero, pero vamos, cuando estaba hecha esta transparencia estaba alrededor del 2,5%. Y quienes le piden prestado dinero al Banco Central Europeo son los bancos privados, en este ejemplo, pues el Santander. A su vez se lo piden para prestar a otras entidades. Por ejemplo, pues una de las principales constructoras que tenemos, SACIR, obviamente se lo prestan a un tipo de interés mayor. Si lo han pedido al 2,5, pues por ejemplo lo piden al 4,5. Y SACIR en su día pidió prestado dinero al Santander y a otros bancos para comprarse lo que era el 20% de Repsol YPF. De manera que lo que tenemos ahí es un sistema de deudas sobre deudas en los cuales los intereses van creciendo en cada uno de los saltos que damos. Es decir, que para que SACIR le devuelva el préstamo que le ha hecho al Santander y además saque beneficio, y el Santander le devuelva el préstamo que le ha hecho el Banco Central Europeo y además saque beneficio, solamente hay una cosa que puede ocurrir, y es que Repsol crezca de manera continuada. Si Repsol no crece de manera continuada, si no crea nueva riqueza, no se puede devolver esas deudas sobre deudas acumuladas y de alguna manera todo el castillo de naipes de nuestro sistema económico se nos viene abajo en lo que se viene a denominar crisis. De manera que el crecimiento no es una opción de nuestro sistema, sino que es un imperativo para funcionar. Y hablar de crecimiento significa hablar continuamente de presionar los límites ambientales que tenemos en nuestro control.
más cambios que produjo el capitalismo. Bueno, pues en general el ritmo de la historia, pero también el ritmo de nuestras vidas se aceleró muchísimo más. Se aceleró fruto de esta competencia, pues que es un elemento básico en el funcionamiento de nuestro sistema. Y esto también significa límites, o más bien ruptura de límites, pues para empezar corporales, ¿no? De necesidades de descanso o de necesidades en tiempos vitales para otra serie de historias. Y por último, querría destacar que la creación de este nuevo sistema, como decía anteriormente, generó nuevas subjetividades, nuevos valores alrededor de la idea del progreso. La propiedad privada, la competencia, la individualidad empezaron a coger una preponderancia que nunca antes habían tenido. Y esto habla nuevamente de límites, habla del ensanche de límites ambientales, ese factor número 3 que hablaba anteriormente, y habla de la creación de nuevos límites sociales, ¿no? Que vemos cómo van dialogando a la hora de los cambios sociales en ese cambio en lo que tiene que ver con los límites, tanto sociales como ambientales. Y llegamos al tercer gran momento metabólico de la historia de la humanidad, el momento en el cual pues entramos en un metabolismo industrial con un uso intensivo de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural. De pronto tenemos una cantidad ingente de energía disponible, una cantidad ingente que además es fácilmente almacenable, el petróleo es líquido y además no se degrada con el tiempo, que es muy fácilmente acumulable en pocas manos. Quienes detentan la posesión de las bocas de las minas o quienes detentan los pozos petroleros, desde ahí tienen pues una capacidad de coacción social muy potente y además hibridada con la revolución industrial, con todo un desarrollo de máquinas y de autómatas, tiene una versatilidad absolutamente brutal. Y esto generó también muchos cambios en el orden social. Cambios que tienen que ver con que más energía disponible ha significado más complejidad social. Lo comentaba anteriormente en la etapa agraria, bueno, y que duda cabe que ahora mismo nuestras sociedades son más complejas de lo que ninguna otra sociedad lo ha sido en el pasado. La ruptura y el ensanchamiento de los límites ambientales ha permitido tener sociedades mucho más complejas. La segunda idea es que se ha producido una ilusoria separación de los límites ambientales. Parece que ahora mismo flotamos pues por una especie de éter en el cual pues bueno, no tenemos que acotarnos ni a límites energéticos, ni a límites materiales, ni a límites de sumideros, de basureros en nuestro planeta. Y luego volveré sobre ello. La tercera idea es que se ha producido una contracción espaciotemporal como nunca antes había sucedido en la historia de la humanidad. De pronto es muy fácil transportar mercancía, información y personas a largas distancias en muy poco tiempo. La historia de la humanidad ha sido la historia de lo local. Y nuestro momento histórico es el momento de lo global. Y esto es una rareza, si lo vemos en términos históricos. La cuarta idea es que ha aumentado la capacidad de dominación de unas personas sobre otras como nunca antes había aumentado. No lo voy a argumentar, pero tiene que ver con que el capitalismo, gracias a los combustibles fósiles, ha sido capaz de expandirse no solamente por el conjunto del planeta, sino también por el conjunto de nuestras vidas, y es un mecanismo de dominación muy potente, porque mecanismos de dominación duros, tipo armamento, se han sofisticado muchísimo más, o porque mecanismos de dominación blandos, tipo sociedad de la información o sociedad de la imagen, han tenido una capacidad de penetración social también muy importante. No voy a entrar ahora en esto por no extenderme, ¿no? Pero sería un elemento también importante. Y el último, que podríamos calificar como crecimiento de todo, es que los combustibles fósiles han permitido un crecimiento de la población, de las ciudades, del consumo material, del consumo energético, un crecimiento prácticamente de todo. La curva típica de la sociedad industrial es la exponencial, en el cual todo ha crecido de forma rápida, ¿no? Y podemos hacer un larguísimo listado de cosas. Bueno, y esto tiene que ver con esos 4 elementos, los que venía comentando anteriormente. Tiene que ver con la ruptura de límites sociales pasados, como consecuencia del nuevo metabolismo industrial. Tiene que ver con la presión de los límites ambientales. Si Inglaterra da el salto hacia la sociedad industrial, tiene mucho que ver con que había deforestado de forma extensiva sus bosques y necesitaba nuevo combustible y entonces empezó a recurrir al carbón. No digo que esta sea la única razón, pero es una de las razones que está detrás y eso habla de presión de límites ambientales. Límites ambientales que se ensanchan, que duda cabe, gracias a esos combustibles fósiles que permiten un montón de historias que a su vez generan nuevos límites sociales con nuevos órdenes sociales sobre la mesa. Si esto es una mirada del pasado, ¿cuál podría ser la mirada hacia el presente? Bueno, pues en el presente, para mí hay como 2 frases que podrían ser como una síntesis, un resumen, en forma de pintada. La primera es que dice que ¿quién iba a pensar desde lo alto del Coliseo que el Imperio Romano no era eterno, ¿no? ¿Quién iba a pensar
desde la cúspide de la sociedad industrial, de la civilización industrial, que esto no iba a durar para siempre, ¿no? O la segunda idea, que es la misma en realidad, es esto de que la normalidad se ha acabado. Es decir, que lo que hemos entendido como forma de vivir actual o como sucesión de hechos históricos no va a continuar en el futuro, sino que estamos viviendo un momento de ruptura total, de quiebra histórica, a partir de la cual vamos a tener un momento distinto y vamos a vivir las primeras etapas de ese momento histórico distinto, que va a significar una reconfiguración de los límites sociales y ambientales. Pero antes de ver el futuro, vamos a pararnos un poquito más en el presente y voy a intentar justificar un poco por qué yo creo que estamos viviendo ese momento de ruptura de la normalidad. Bueno, creo que vivimos una crisis que tiene muchísimo que ver con los límites. Un primer límite es el de nuestro propio sistema socioeconómico, el del capitalismo. El capitalismo ahora mismo estaría viviendo probablemente el final de un ciclo sistémico de acumulación, el estadounidense, y me diréis, ¿un ciclo sistémico de acumulación? ¿Pero qué es eso? Bueno, hay gente que plantea que el capitalismo ha vivido pues 4 grandes etapas históricas de aproximadamente un siglo de duración, que ha denominado, gente como Giovanni Arrighi, ciclo sistémico de acumulación. Han sido momentos en los que una determinada potencia ha sido capaz pues, de hegemonizar pues, las relaciones dentro del sistema capitalista y coger el máximo de beneficios. El primer ciclo fue el hispano-genovés, después vino el holandés, después el británico, y el último en el que estaríamos ahora sería el estadounidense. Al final de cada uno de esos ciclos ha habido un proceso de caos sistémico en el cual la economía, que se había desplazado de forma importante hacia la economía financiera, se desestabiliza, y este caos sistémico hace que al final aflore una nueva potencia hegemónica con cambios en lo que tenía que ver con el orden de cómo se producía y se consumía a nivel exterior. Bueno, yo creo que hay razones más que sobradas, que ahora no voy a comentar, para pensar que estamos ahora mismo llegando a la fase final del ciclo sistémico de acumulación estadounidense, y esa fase final, desde mi punto de vista, tiene que ver con 2 límites, pues que no son ya solamente de la hegemonía estadounidense, sino del propio sistema económico en el que estamos, del capitalismo. ¿Y qué le está pasando a la capacidad de reproducción del capital? Pues le está pasando que ya lleva bastantes décadas en una caída sostenida, y es más que dudoso que vaya a ser capaz de sostener el mantenimiento de esa reproducción del capital. Y es más que dudoso porque, bueno, una de las formas en las cuales el capitalismo ha ido saltando sobre las crisis que ha ido viviendo ha sido aumentando su espacio de intervención, ha sido haciéndose cada vez más globalizado. Pero es que ahora mismo el capital es prácticamente todo lo global que puede ser, tanto en su expansión territorial como en su expansión sobre nuestras vidas. Ya está privatizado casi todo lo que se puede privatizar. Queda una cosilla, ¿no? Pero bueno, la segunda idea es que la degradación ambiental, y sobre esto voy a hablar ahora con más detalle, está marcando también límites claros a esta expansión del capital. Como voy a hablar a continuación, simplemente lo enuncio. Y la tercera es que, bueno, pues para que haya beneficios, pues tiene que haber posibilidad de ventas. Y para que haya posibilidad de ventas, tiene que haber quien compre. Bueno, quien ha estado comprando hasta ahora, esa clase media consumista que ha sido la que ha sostenido pues esas tasas de reproducción del capital, bueno, simplemente está siendo laminada pues desde el inicio de las políticas neoliberales, que se han visto reforzadas pues después de la crisis del 2007-2008, ¿no? De manera que hay problemas también simplemente para colocar lo que se va produciendo. Si a esto además le añadimos un volumen de deuda que podemos calificar, no voy a dar datos, pero sin ningún rubor, de impagable, no hay capacidad económica de devolución de la inmensa deuda que hay generada a nivel mundial, pues hablamos de que probablemente estamos llegando a límites de nuestro sistema económico. Pero no son los únicos que tenemos, también tenemos límites en nuestro sistema social. Ahora mismo estamos viviendo el momento de la historia de la humanidad en el cual las desigualdades de riqueza son más grandes de las que nunca habían existido, el 1% de la población tiene más ya que el 99% restante, y obviamente acoplado a desigualdades de riqueza hay también desigualdades de poder. Y a esto le podríamos sumar lo que se ha venido a denominar dentro de la economía feminista la crisis de los cuidados. Es decir, que elementos básicos para la reproducción social, la higiene, la alimentación, la salud, ¿no? Bueno, pues están quedando desatendidos. Y esto habla de los límites de capacidad de reproducción social, de los límites de que vivimos en cuerpos, pues como todo el mundo sabemos, vulnerables, pues que se degradan si no los cuidamos, ¿no? ¿Por qué se está produciendo esta crisis de los cuidados? Entendido que la otra más o menos la conocemos, ¿no? Pues yo creo que hay 3 factores que interactúan, de los cuales el último es claramente el más importante. Uno tiene que ver con que algunos de estos cuidados los adquiríamos en el mercado. Pues
comprábamos electricidad o gas para calentar nuestras casas que tenían que ver con tener pues, unos niveles de confort aceptables en verano. Pero fruto de un proceso pues, de empobrecimiento importante de la población, pues hay gente que simplemente ya no puede calentar sus casas en verano, lo que ha dado lugar a procesos como la pobreza energética en nuestro entorno. Hay un segundo factor que tiene que ver con el Estado, y es que algunos de estos servicios que proveía el Estado, gracias a servicios públicos, pues bueno, pues se han venido degradando en los últimos años. Sabemos que la sanidad ya no es universal en nuestro Estado, o bien que la educación ha ido perdiendo enteros importantes en los últimos años. Y esto habla también de degradación o pérdida pues, de elementos que tienen que ver con los cuidados. Pero como decía, el tercero es el elemento fundamental, porque quienes históricamente, desde el inicio del patriarcado, habéis sido las protagonistas de la realización de estas tareas, es decir, las mujeres, pues por diversos factores, entre los cuales pues, vuestra entrada en el mundo laboral asalariado pues, es fundamental, pues bueno, simplemente habéis tenido que ir dejando de hacerlos. No había cuerpo para todo. No podía hacer mis 8 horas o las que fuesen de jornada laboral, más luego pues hacer todas el resto de horas con la misma calidad en nuestros hogares. Así ha habido una pérdida de lo que teníamos en capacidad de cuidados, pues bien aquí o bien en países del sur, porque simplemente esos cuidados que no hacíamos en nuestras casas los hacía una mujer ecuatoriana o boliviana que dejaba de hacerlos en sus lugares de origen para pasarlos a hacer aquí y por lo tanto exportábamos esa crisis de los cuidados. Bueno, que vosotras dedicáis más horas a estas labores, ¿no?, que es lo que viene marcado en azul más clarito, y que en general trabajéis más que nosotros, pues es algo que está bastante claro y que se ve en distintas estadísticas de uso del tiempo, como esa que os presento ahí, en distintos países de la Unión Europea. Total, que tenemos estos problemas con los límites económicos, con los límites para mantener nuestro orden social, nuestra capacidad de supervivencia, pero ninguno de los dos son problemas radicalmente nuevos en la historia de la humanidad. Yo creo que ninguno de los dos justifican hablar de un momento de pérdida, de ruptura de la normalidad, porque ha habido otros finales de ciclos sistémicos de acumulación, porque ha habido otros momentos de grandes desigualdades sociales, porque incluso ha habido otros momentos de crisis de los cuidados. Yo creo que lo que es nuevo, lo que justifica esa pintada, ¿no?, de la ruptura de la normalidad, tiene que ver con la crisis ambiental en la que estamos hablando, en la que nos encontramos, con estar de alguna manera entendiendo ese factor número 3 que decía antes, ¿no?, de que los límites desde el punto de vista ambiental están empezando a constreñir de forma muy importante a nuestro orden social, ¿no? Y no porque realmente sea nuevo, pues que determinadas sociedades en determinados territorios se afronten los límites ambientales. Hemos visto algunos ejemplos de cómo esto ha generado cambios a lo largo de la historia. No es que ahora lo que estamos hablando no es de una población en un territorio, sino que estamos hablando del conjunto de la humanidad, en el conjunto del planeta Tierra, y además con unos grados de extralimitación altísimos. Por ponerlo con un símil de dibujo animado, ¿no?, cuando veíamos al coyote y al correcaminos, cuando el coyote perseguía al correcaminos y en un momento dado pues empezaba a andar en el precipicio, no, el coyote no andaba un paso en el precipicio y se daba la vuelta. El coyote andaba 15 pasos en el precipicio, se daba cuenta que estaba en el precipicio y se metía el tortazo del siglo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tenemos es ese grado de extralimitación en sobrepasar los límites ambientales, y vamos a ver si nos damos el tortazo del siglo o lo que tenemos es capacidad de reconducir el camino que tenemos por delante. Pero me voy a parar en esa parte de límites ambientales. Bueno, uno de los elementos que estamos viviendo es una pérdida de biodiversidad similar a la última gran pérdida de biodiversidad que hubo sobre el planeta Tierra, la de los dinosaurios. Y hablar de pérdida de biodiversidad es hablar de pérdida de elementos que son fundamentales para la satisfacción de nuestras necesidades. Los ecosistemas nos proveen de toda una serie de funciones que simplemente nuestro orden social y nuestro orden económico serían incapaces de proveer. Y ahí tenéis 9 ejemplos, pero podríamos poner más. Pues la fertilización del suelo, la polinización, el control de plagas, la regulación del ciclo hidrológico, muchos principios farmacológicos, la depuración del agua, la protección contra desastres naturales, por ejemplo con bosques de ribera, la garantía de la seguridad alimentaria gracias a tener una diversidad de semillas, o bien todo lo que tiene que ver con la regulación del clima. Bueno, estos son elementos fundamentales que hablan de esta constricción que nos está suponiendo los límites ambientales. Un segundo factor es que desde la revolución industrial las sociedades humanas han tenido disponible una cantidad ingente de distintas sustancias. Una cantidad ingente de distintas sustancias que está dejando de estar disponible. Y está dejando de estar disponible porque muchas de ellas estamos llegando al límite de extracción rentable de estas sustancias, ¿no? Y os pongo simplemente 3 ejemplos.
El cobre es fundamental para nuestro orden social y es fundamental para nuestro orden económico. Es lo que está detrás del sistema eléctrico tal y como lo entendemos. Cableado, dominado, y sin cobre accesible en grandes cantidades tendríamos dificultades pues simplemente para mantener algo como la electricidad, que ya digo, es central en nuestro orden actual. El galio sería un ejemplo de un paquete de sustancias que tienen, bueno, pues una abundancia relativamente escasa sobre la corteza terrestre, pero que ahora mismo son centrales en un montón de aplicaciones industriales. Desde lo que va de aplicaciones armamentísticas en el sector militar, hasta en el sector médico, hasta también, por ejemplo, en el sector de las renovables. Por ejemplo, los molinos eólicos más potentes utilizan muchas de estas sustancias, ahora mismo cada vez más difíciles de extraer. El tercer ejemplo tendría que ver con el fósforo, que es una sustancia que ahora mismo es determinante en la fertilización de nuestros suelos y que se utiliza como complemento al estiércol, de hecho, como un complemento mucho más importante del estiércol, pues ya digo, desde el inicio de todo el proceso de la revolución verde. El tercero de estos límites ambientales tiene que ver con el cambio climático. No voy a explicaros en qué consiste, sino simplemente puntuar qué márgenes de maniobra tenemos para no sobrepasar determinados límites y por qué es importante no sobrepasar esos límites. El cambio climático, el sistema climático, como cualquier sistema complejo, no tiene una evolución lineal, sino que tiene una evolución en la cual hay determinados puntos umbrales que disparan cambios mucho más drásticos, disparan bucles de realimentación que nos lleven a otro equilibrio climático 4 o 6 grados superior al actual. ¿Cuáles son esos bucles de realimentación que se pueden activar? Bueno, pues ahí os señalo 3. Uno de ellos tiene que ver con que superficies heladas blancas dejen de ser blancas y se conviertan en azules o en marrones, dependiendo si es tierra o es agua. Eso haría que parte de la radiación no se reflejase, sino que se absorbiese, aumento de la temperatura, un bucle de realimentación que nos aumenta en el cambio climático. La segunda tiene que ver con que determinados suelos helados, que se denominan permafrost, que tienen contenido una gran cantidad de metano, que es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono, como consecuencia del aumento de la temperatura se deshielen, ya está ocurriendo, y empiezan a liberar ese metano, con lo cual se activaría ese bucle de realimentación positiva y aceleraríamos el proceso de calentamiento. El tercero tendría que ver con que las plantas, pero sobre todo los suelos, en vez de ser un captador neto de CO2, como consecuencia de los cambios que se están produciendo, que ahora no voy a entrar en detalle, se convertirían en un emisor neto, activando otro bucle de realimentación. Es decir, que para ver cómo evoluciona el cambio climático tenemos que tener muy en cuenta dónde está el punto este de inflexión y tener cuidado de no pasar este punto de inflexión, porque a partir de él pues podemos entrar en estas situaciones de irreversibilidad en las cuales importará poco que hagamos o dejemos de hacer los seres humanos. Vale, pues ¿dónde está ese punto de inflexión? En la última cumbre de París, allá por diciembre, se ha hablado mucho de intentar no aumentar la temperatura del planeta a 2 grados, planteando que eso podría coincidir más o menos con el punto de inflexión, con ese elemento en el cual tendríamos que no disparar, ¿no? Bueno, pues parece que cada vez hay más evidencias científicas que plantean que no está en 2 grados, sino en 1,5 grados, que correspondería con unas 350 partes por millón de gases de efecto invernadero, una concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Bueno, pues para conseguir esto hay distintos estudios que plantean qué tendríamos que hacer. Uno que salió en el 2013 dice que si hubiéramos empezado las reducciones en el 2013, si fuesen reducciones fuertes, del orden del 6% al año, creo que estáis en línea más continua, bueno, antes de final de siglo estaríamos por debajo de esas 350 partes por millón. Reducciones del 6% al año no son pequeñas, son grandes. De hecho, si vemos cuáles fueron las reducciones en el bloque soviético como consecuencia de su colapso, fueron con reducciones del orden del 4% al año con todo ese proceso de desindustrialización que se vivió. Pero necesitamos reducciones más rápidas que esas. Porque todo lo que sea más lento, 2% al año, empleado, o desplazado en el tiempo, 2020, 2030, 2050, fruto de las inercias climáticas, van a situar la disminución por debajo de esas 350 partes por millón, pues varios siglos por delante, o dicho de otra manera, la probabilidad de que se activen esos bucles de realimentación positiva sería alta. Y entramos en el cuarto elemento de límite ambiental que desde mi punto de vista está determinando mucho el momento actual. Y habla de que esas fuentes energéticas que habíamos ido viendo cómo se iban ensanchando a lo largo de la historia, pues van a empezar probablemente a contraerse en la disponibilidad por parte de los seres humanos. Inicial, en el cual soy capaz de aumentar de forma sostenida la extracción, pero llega un momento inevitable en el que la extracción empieza a disminuir
y empiece a disminuir, ya digo, de forma inevitable, simplemente porque el recurso es de carácter no renovable. Cuando esa extracción empieza a disminuir, esto genera una tensión en los precios que sean más variables y además que se mueven en franjas más altas. ¿Por qué? En